Tlaxcala. Le agradezco mucho su asistencia y háganle saber al doctor Serafín que le agradecemos. Maestro Adolfo Carrasco Martínez, secretario técnico del diputado Vladimir Rizainos, le agradezco su asistencia y su participación y háganle llegar al diputado Vladimir también el agradecimiento. ¿Sí? Maestra Fabiola López, ella viene en representación del licenciado Freddy Omar Rivera, que es el director de la Casa de Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Muchas gracias por venir y es trascendente también tener una Suprema Corte en esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Licenciado Eliel Bautista, secretario técnico de la Comisión, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, diputado presidente. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta tercera mesa ciudadana organizada por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Tlaxcala. Bien, para la mecánica, la logística de la mesa del día de hoy, vamos a ser concretos en algunos puntos. Primero, cada participante de la mesa tendrá un tiempo máximo de 10 minutos para exponer el tema o propuesta que presentará sobre el tema que trate la mesa de acuerdo al temario. En caso de llevar otro tema diferente al temario, podrá ser admitido por la presidencia de la comisión. Para los participantes, nuestro equipo de logística va a tener unas tarjetas que le acercará, la de 1 minuto, y cuando se le acerque la tarjeta que dice terminó, es para que pueda ir concluyendo su participación. Asimismo, hacemos el respetuoso llamado a todos los asistentes a este evento, medios de comunicación y personal que nos acompaña, para que puedan colocar su celular en modo silencio, en modo vibrador, asimismo bajar el volumen para evitar la interrupción de las participaciones del día de hoy. Bien, a posterior de la primera parte de exposición, se llevará a cabo únicamente una ronda de opiniones de los participantes o integrantes de la comisión, hasta por 3 minutos cada uno. Recordando siempre que los temas son orientativos, más no limitativos. La naturaleza de las mesas es de escucha y construcción, por lo que se pide respeto a todas y a todos los integrantes de la mesa y ciudadanía que nos está escuchando a través de las redes sociales. Al terminar la ronda de comentarios y opiniones, se darán las conclusiones por parte de la comisión y se recabarán las propuestas de las y los participantes para anexarlas a las conclusiones de estas mesas ciudadanas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor secretario. Saludar a los medios de comunicación que nos han acompañado en estas mesas. Les agradezco de todo corazón y gracias por la difusión. Bueno, vamos a comenzar con la doctora Jocelyn Luna Rodríguez de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Gracias, doctora. Hola, buenas tardes a todas y todos. En primera instancia quiero agradecer por la realización de estas mesas ciudadanas. Considero que es muy importante tener la participación no solamente de los representantes de los partidos, ¿no? La academia, la ciudadanía y por supuesto quienes integran las instituciones electorales. Escuchar las voces de todos estos actores constituye y da indicios de un ejercicio de pluralidad que me parece que es digno de reconocer al diputado. Mi participación el día de hoy ofrece una voz asociada a la academia, a quienes estudiamos los procesos electorales, la democracia. Por lo tanto, lo que quiero compartir el día de hoy es un análisis y finalmente algunas propuestas. Es necesario establecer mecanismos de colaboración en la academia, partidos y quienes legislan. En este sentido, quiero comenzar haciendo un interrogante. Las reformas buscan mejorar la representación, la legitimidad y la participación ciudadana o resolver problemas operativos, técnicos y coyunturales. Y esto es importante porque la reflexión que traigo hoy a colación tiene que ver con una discusión de la ciudadanía con las leyes electorales. Esta crisis de la democracia tiene un cuestionamiento en torno a qué tan legítimos y qué tanta credibilidad generan en la ciudadanía y en las instituciones. Y eso es importante tenerlo en mente, no tenerlo presente. Muchas veces esto se omite, sin embargo, ese es el diagnóstico, ese es el contexto y el
eso, pues quiero enfatizar dos cuestiones. Primero, creo que nuestro país ha integrado una democracia de tipo electoral y procedimental, y eso es importante. Sin embargo, en México no hemos alcanzado a establecer mecanismos para la integración de una democracia social, de una democracia económica, que genere que las personas tengan condiciones materiales para el pleno goce de sus derechos y por lo tanto para la participación política, por ejemplo, en listas ciudadanas como la de hoy. Ese es un primer elemento. Otro es que debemos tener presente que, de acuerdo a la encuesta nacional de cultura cívica de 2020, ¿no?, que realiza INEGI, pues de las instituciones valoradas, los partidos políticos, los que menos confianza le generan a la ciudadanía. Es una cruda realidad, pero es importante tenerla presente para partir de ahí y entonces generar mecanismos de transformación. Aunado a estos dos puntos, quiero comentar que no es una situación particular ni de nuestro Estado ni de nuestro país, al contrario. A nivel mundial vivimos una crisis, un debilitamiento de la democracia y una tendencia de autocratización de los regímenes políticos. Y esta es una situación grave. Existe un informe que hace la Escuela Católica de Chile, denominado Informe sobre la Democracia 2025, UEDEM, que acoge más de 31 millones de datos de 202 países. Es un estudio comparado. Y en este análisis, que coge datos de 1789 a la fecha, se indica justamente que estamos en una tendencia de autocratización. En nuestro continente, los países que están en esta condición, pues es Argentina, Perú, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, y eso genera mucha controversia porque es la democracia pues más antigua, ¿no? Y por supuesto nuestro país, que ubica el número 108. Ahora, el proceso de construcción de esta reforma electoral pues debe concentrar ese panorama. No es algo particular de nuestro contexto, sino que estamos en una tendencia mundial que no solo está orientándose a la derecha, sino también hacia el debilitamiento de las instituciones democráticas. Y en ese sentido, hay otra serie de problemas, ¿no? La situación de violencia, de seguridad, condiciones laborales de la población, que a menudo son precarias, desigualdad social, ¿no? Y todo ello, por supuesto, que incide en nuestra democracia. Eso es lo que me gustaría poner en la mesa, ¿no? Estas cuestiones que a menudo desde la academia estudiamos constantemente porque implican procesos estructurales que no siempre se pueden resolver con las reformas. Ahora, el tema que nos convoca a esta mesa, preparación de la elección, jornada electoral y cómputo de resultados. Bajo esta temática, mi participación se define bajo el eje procesos electorales, desafíos institucionales y confianza ciudadana. Y como bien sabemos, nuestra entidad tiene una alta participación del 70.1%, y eso es algo valioso, quiere decir que la gente se interesa en los procesos. Sin embargo, ¿cuál es la sombra de esta situación? Que nuestros jóvenes de 19 a 29 años no participan, y no solo no participan, sino que no se sienten interesados ni por las elecciones, ni por los partidos, ni tampoco por una participación cívica y un fortalecimiento de la cultura política. Y me parece que este es un reto muy importante. Además, me gustaría plantear que hoy en día, en una sociedad digitalizada, enfrentamos también muchos problemas en la organización y celebración de procesos, sobre todo en lo que tiene que ver con desinformación, manipulación y uso indebido de redes sociodigitales como son las redes sociales. Ahora, ¿qué es lo que vincula a la problemática digital y al abstencionismo de las juventudes? Bueno, ahí hay una vertiente que es la tecnología. Y por eso considero que se puede incentivar la participación de las juventudes a partir de una propuesta como es la alternativa de vanguardia de instaurar una electrónica, un sistema electrónico de voto. Esto podría ser un incentivo a la participación de los jóvenes porque tiene este elemento de la tecnología, que a estas generaciones, sobre todo la generación Z, pues es parte constitutiva de sus formas de relacionarse. Ahora, esta urna electrónica ya se ha implementado desde el año 2006 en el estado de Coahuila, como una prueba piloto. Este tema es relevante porque tiene implicaciones pues, en el proceso de elección, en la jornada y en el cómputo. Además, si esta prueba piloto se pudiese implementar en nuestra entidad, existe un proyecto
denominado voto electrónico durante los procesos electorales 2019-2020 en Coahuila e Hidalgo. En este proceso se instauró como tal una urna electrónica y ha habido resultados favorables. La población se siente interesada y le atrae esta idea de poder generar su emisión de voto a partir de una urna electrónica. Considero que esa sería una alternativa para incentivar la participación de los jóvenes, pero también para avanzar en esto, ¿no? En la implementación de las tecnologías de la información en nuestro sistema electoral. Ahora, en cuanto a la digitalización y la desinformación, es muy importante tener elementos que nos permitan vigilar las encuestas, sondeos y estudios de opinión, que a menudo, al difundirse en redes sociales, no cuentan con una metodología técnica y científica que permita validar que en efecto están haciendo un estudio, ¿no? de la orientación del voto, y que a veces en la práctica pues funcionan como mecanismos tendenciosos de orientación de ese voto. Por ello, es importante tener los elementos de carácter científico que permitan a la ciudadanía contar con información que permita confiar en esos ejercicios, ¿no? de identificación del voto. En este sentido, lo que yo propongo hoy aquí, ¿no? pues es entender que la reforma electoral no es meramente un ejercicio de modificar procedimientos, de técnicas, ¿no? sino que de fondo hay una discusión y que tiene que ver con la prevalencia de un sistema democrático. Y ha costado mucho trabajo construir, pero que es necesario fortalecer si queremos avanzar a la construcción de una democracia social. Porque creo que ahí está el punto medular para entender por qué la ciudadanía se siente desfavorecida, se siente ignorada, ¿no? por muchas de nuestras instituciones. Y no es que sea así, sin embargo hay una desconexión entre los partidos, las instituciones electorales y la ciudadanía. Además de que tenemos condiciones sociales y materiales pues, que limitan la participación de las personas. Y el síntoma más dramático es justamente lo que ocurre con los jóvenes. Como anécdota, en la mañana les preguntaba a mis estudiantes de la licenciatura en Derecho, una licenciatura que pareciera ser afín a estos temas, si les gusta participar, y lamentablemente todos me dijeron que no, que lo que les gustaría es participar en congresos, a lo mejor en parlamentos juveniles, pero la respuesta fue generalizada, no les interesa participar. Y creo que ese síntoma es lamentable y quienes estamos aquí tal vez no seamos tan jóvenes, pero es importante tenerlos en consideración porque ellos serán pues, el futuro electorado, ¿no? Los futuros representantes políticos y por lo tanto pues ellos tienen la capacidad de fortalecer nuestra democracia. Es cuanto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora Jocelyn. Sí, en efecto, pues lo mencionamos también en la primera mesa, que Tlaxcala tiene un 70% de participación, entonces creemos que, pues, no como obligación, pero es nuestro reto también conquistar ese 30% que falta, que mejor que un Estado tuviese el 100%, pero si yo le llamaría desafección política, creo que también entra en un global la desafección política, ¿no? del ciudadano o inclusive del habitante del pueblo. Entonces sí tenemos grandes retos en materia electoral, pero agradecerle nuevamente su participación y felicitarla. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la licenciada Janet Cervantes, consejera electoral del Instituto Tlaxcalteca de Ilusiones. Adelante, licenciada. Muchas gracias, diputado. Muy buena tarde a todas y todos los presentes. Agradezco mucho la invitación para participar en estas mesas ciudadanas y pues en mi intervención me voy a referir al registro de candidaturas. Y pues bueno, la propuesta de reforma que se presenta o que vengo a comentarles incorpora la posibilidad de que el trámite de registro de candidaturas pueda realizarse tanto de manera presencial como mediante un sistema electrónico, atendiendo a un enfoque de modernización institucional y simplificación administrativa. La implementación de mecanismos digitales responde a la necesidad de adecuar la actuación institucional a los avances tecnológicos y a las nuevas dinámicas de interacción ciudadana, permitiendo procedimientos más ágiles, eficientes y oportunos, así como una reducción operativa y de procedimientos administrativos. Asimismo, la coexistencia de ambas modalidades, presencial y electrónica, fortalece el principio de inclusión y accesibilidad al permitir que las representaciones de los partidos políticos opten por el mecanismo que resulte más adecuado conforme a sus condiciones operativas de conectividad y disponibilidad tecnológica.
En consecuencia, pues esta propuesta de reforma no solo actualiza el marco normativo conforme a las exigencias tecnológicas contemporáneas, sino que también fortalece los principios rectores de la función electoral, garantizando mecanismos accesibles, seguros, eficientes y acordes con una gestión oficial moderna. También quiero comentar respecto a los plazos de registro de candidaturas. Pues la presente propuesta tiene como finalidad fortalecer la eficacia, certeza y funcionalidad del procedimiento de registro de candidaturas mediante la adecuación de los plazos actualmente previstos en la ley a la realidad operativa y jurídica de los procesos electorales locales. Durante el proceso electoral local ordinario de 2020-2021, en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se registraron un total de 19.160 candidaturas. Esto a manera de ejemplo para que haya un contexto concreto del universo de candidaturas que se registran, distribuidas de la siguiente manera: 7 para la gubernatura, 632 para diputaciones, 12.902 para integrantes de ayuntamientos y 5.619 para titularidades de presidencias de comunidad. No obstante, a la magnitud y complejidad que implicó la revisión de dichos registros, pues el Instituto únicamente cuenta, de acuerdo con la ley, con 8 días para poder pronunciarse respecto a las solicitudes de registro, y pues en este plazo debe de analizar, verificar y resolver sobre la procedencia de la totalidad de solicitudes presentadas. Lo anterior evidencia una desproporción normativa y operativa, toda vez que la legislación vigente concede mayores plazos para la recepción de solicitudes. Estamos hablando que en la ley se contemplan 10 días para gubernatura y diputaciones y 21 días para que los partidos políticos puedan presentar sus solicitudes de registro de candidaturas para integrantes de ayuntamiento y presidencias de comunidad, que para la revisión y calificación de los requisitos de elegibilidad y procedencia de las candidaturas. Esta situación resulta particularmente compleja si se considera que, además de los requisitos que son tradicionales o que están en la ley, actualmente deben de verificarse obligaciones constitucionales y legales vinculadas con la paridad de género y con las acciones afirmativas y demás criterios de inclusión y representación política, cuya revisión implica análisis técnicos y jurídicos especializados. Aunado a ello, la experiencia institucional que tiene el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones demuestra que en la práctica un número considerable de solicitudes de registro suele presentarse durante los últimos días del plazo legal, lo que genera una alta concentración de cargas de trabajo en un periodo reducido. Esta circunstancia impacta directamente en el tiempo efectivo con que cuenta el Instituto para emitir los pronunciamientos correspondientes dentro de los plazos previstos en la ley, particularmente en lo relativo a la revisión integral del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales aplicables. No obstante, pues el Instituto ha llevado a cabo de manera exhaustiva el análisis y verificación de las solicitudes de registro de candidaturas presentadas. Sin embargo, resulta pertinente adecuar los plazos normativos a las condiciones operativas reales del proceso de registro a fin de fortalecer pues la eficiencia institucional y de dotar principalmente de mayores condiciones para el adecuado desarrollo de las etapas de revisión y resolución. Pues en este contexto se propone reducir y ajustar los plazos justamente para el registro de candidaturas a fin de que estos concluyan con mayor anticipación al inicio de las campañas electorales. Con ello se busca otorgar al Consejo General un margen temporal más amplio para llevar a cabo las actividades de revisión, verificación y formulación de requerimientos relacionadas con el cumplimiento de los requisitos, así como emitir las determinaciones correspondientes pues dentro de los plazos previstos en la propia legislación electoral. Esta medida también favorecerá a los partidos políticos al permitirles conocer oportunamente la procedencia de sus registros, lo que contribuirá a que puedan iniciar sus campañas electorales en tiempo y forma. En consecuencia, se propone que el plazo de registro de candidaturas pueda considerarse que la resolución definitiva de candidaturas se emita hasta 8 días antes del inicio de las campañas electorales. Cuando nosotros hablamos de la emisión de la resolución definitiva, es que ya se hayan agotado las garantías de audiencia a las que tienen derecho los partidos políticos, considerando la posibilidad de interposición y sustanciación de medios de impugnación. Con ello se garantiza no solo el adecuado funcionamiento del proceso electoral, sino también el pleno acceso a la justicia electoral y la tutela efectiva de los derechos político-electorales de las personas candidatas.
Finalmente me voy a referir en el tiempo que me resta a los requisitos que se solicitan para el registro de candidaturas. Y pues bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 228 de 2022, determinó que expresiones como modo honesto de vivir implican valoraciones subjetivas, ambiguas y susceptibles de generar prácticas discriminatorias al pretender imponer parámetros morales incompatibles con un Estado democrático y plural. Asimismo, la jurisprudencia 20 de 2002 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostiene que la existencia de antecedentes penales no acredita por sí sola la falta de probidad u honestidad de una persona, ya que dichas cualidades se presumen y únicamente pueden desvirtuarse mediante elementos objetivos y suficientes. Incluso una condena penal no constituye una condición permanente que defina de manera absoluta a una persona ni puede traducirse automáticamente en una restricción desproporcionada al ejercicio de los derechos político-electorales, y esto va de la mano con el requisito que nuestra ley prevé, que es la carta de no antecedentes penales. En ese sentido, pues es que ya hay criterios pues de la Suprema Corte, jurisdiccionales, donde nos han dicho que esto es inconstitucional, porque es un requisito que no tendría que estar contemplado en la normatividad electoral. Bajo esta lógica, se considera improcedente que la sola existencia de antecedentes penales opere como impedimento automático para acceder a una candidatura. Por ello, se propone sustituir dicho requisito por una manifestación bajo protesta de decir verdad, de no contar con antecedentes penales, privilegiando un esquema acorde con los principios de presunción de buena fe, mínima restricción de derechos y máxima protección de los derechos político-electorales. También es importante señalar lo que respecta al cumplimiento de los supuestos previstos en el denominado o la denominada 8 de 8. Al tratarse de restricciones derivadas directamente del artículo 38 de la Constitución Federal, corresponde pues, al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones verificar su cumplimiento mediante mecanismos institucionales y consultas directas ante las autoridades competentes, como es el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y que es algo que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ha estado haciendo ya en procesos electorales anteriores, pero es importante que también esto quede contemplado, porque es algo que tiene que solicitarse y que tienen que cumplir las personas que solicitan su registro de candidaturas. Pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Janet. Es un honor contar con su presencia. Sí, en efecto, el tema de esta carga de 19,000 registros, ¿no? 19,000 registros en total del Estado, pues estamos conscientes y sabemos que es una carga o una tarea titánica que han salido realizar en conjunto con el Instituto. Entonces, pues continuamos con la maestra Brenda Fernanda, consejera electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Adelante, maestra, le agradezco la aceptación de invitación. Buenos días, diputado, buenos días a todos y todas, qué gusto estar aquí y compartir estas posturas que traigo desde el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones como integrante de la Comisión de Organización Electoral. Mi postura la voy a presentar en 4 posturas. La primera va a ser respecto de una reestructuración institucional, respecto de los consejos distritales y municipales, también sobre la integración de los paquetes electorales y respecto del porcentaje de apoyo ciudadano. Por cuanto hace a la primera, que es una reestructuración institucional, proponemos la separación de la Dirección de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica. Si bien es una dirección importante, esta buscaría optimizar el funcionamiento y fortalecer el cumplimiento de sus responsabilidades a través de la separación en 2 direcciones. La primera sería la Dirección de Organización Electoral y la Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana. Esta propuesta responde a la necesidad de atender de forma más eficiente la amplia carga de funciones que recae únicamente en la dirección que traemos hasta ahorita. Entonces, al tener todo en una sola área y al poder separar, buscaría esta nueva dirección la capacitación electoral, incluyendo el diseño, elaboración, implementación de materiales didácticos especializados, así como la profesionalización de los procesos formativos dirigidos a la ciudadanía y a los actores involucrados en los procesos electorales.
También se buscaría, mediante esta transformación de modificar las direcciones, es que de manera estratégica pueda coadyuvar con las funciones que tiene el área técnica de consulta ciudadana, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y promover la cultura cívica. Esta finalidad busca evitar duplicidades, optimizar la distribución de responsabilidades y garantizar una operación más eficiente y coordinada entre ambas áreas. En este sentido, la creación de la Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana responde a la necesidad de contar con un órgano especializado que concentre, desarrolle y fortalezca las actividades vinculadas con la capacitación electoral. Entre sus atribuciones principales se contempla el diseño, elaboración e implementación de los materiales, como mencionaba. Esta dirección buscaría atender la necesidad institucional de contar con el área enfocada en la difusión del conocimiento de los derechos político-electorales, así como la promoción permanente de la cultura cívica en el Estado. Lo anterior permitiría impulsar estrategias más eficaces de educación cívica y participación ciudadana, contribuyendo al fortalecimiento democrático, al ejercicio informado de los derechos por parte de la ciudadanía y a la consolidación de una sociedad más participativa e involucrada en los asuntos políticos. Por otro lado, el segundo de los ejes es respecto de los consejos distritales y los consejos municipales. Si bien sabemos, tenemos 15 consejos distritales y 60 consejos municipales, se busca fortalecer la eficacia y austeridad y diligencia en el ejercicio de la función electoral, facultando al Consejo General del ITE para determinar, previo análisis técnico y operativo y presupuestal, la viabilidad de que los consejos distritales asuman las funciones correspondientes a los consejos municipales, ya sea en la totalidad de los municipios o únicamente en aquellos en que resulte factible. Lo anterior atiende a la disparidad existente entre los municipios respecto del número de secciones electorales, casillas y ciudadanía inscrita en el padrón electoral, circunstancias que impactan directamente en la carga operativa y administrativa de cada uno de estos órganos desconcentrados. En este sentido, la reforma tiene como finalidad optimizar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto, evitando también duplicidades administrativas y permitiendo una organización electoral más racional y funcional, sin menoscabo, por supuesto, de los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. El tercero de los ejes que voy a plantear es respecto a la integración de los paquetes electorales. Se propone reformar con la finalidad de simplificar y homologar el procedimiento de integración de paquetes electorales por parte de las mesas directivas de casillas. Actualmente, la disposición prevé la conformación de un paquete electoral por cada una de las elecciones, lo que genera una carga operativa adicional para las personas funcionarias de mesa directiva de casilla, incrementando los tiempos de integración y entrega de documentación electoral. Y por supuesto, esto complejiza las actividades de clasificación, resguardo y recepción de estos expedientes. En este sentido, el planteamiento es establecer que únicamente se integren 2 paquetes electorales. El primero sería destinado al Consejo Distrital, que contenga los expedientes y boletas correspondientes a las elecciones de gubernatura y a las diputaciones locales. El segundo de los paquetes estaría destinado al Consejo Municipal, que contenga los expedientes y boletas relativos a la elección de integrantes de ayuntamiento y, en su caso, de presidencias de comunidad. La reforma busca homologar y hacer más eficiente el procedimiento de integración de paquetes y expedientes electorales, reduciendo así cargas administrativas y operativas para las mesas directivas de casilla, así como optimizando las actividades de recepción, traslado, resguardo y cómputo por parte de los órganos electorales. ¿Qué objetivo tiene este? Que se contribuirá a disminuir errores materiales en la clasificación de la documentación electoral, agilizará la clausura de las casillas y favorecerá la cadena de custodia más clara y funcional, fortaleciendo con ellos también los principios de certeza, eficacia y seguridad en el desarrollo de la jornada electoral. De igual manera, la propuesta armoniza la integración de los paquetes electorales con la distribución
competencial de consejos distritales y municipales, permitiendo una organización más racional y ordenada de la documentación correspondiente a cada tipo de elección. Y por último, el porcentaje de apoyo ciudadano. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las legislaturas de cada una de las entidades federativas cuentan con la libertad configurativa para establecer el porcentaje de respaldo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes, también ha señalado que dicha facultad no es absoluta, pues debe ejercerse bajo parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y respeto de los derechos humanos. En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que los requisitos exigidos para acceder a las candidaturas independientes no pueden traducirse en obstáculos excesivos o desproporcionados que hagan equívoco el ejercicio de derecho político electoral a ser votado. Particularmente ha sostenido que las cargas impuestas a quienes aspiran a una candidatura independiente deben ser racionales y acordes con la finalidad constitucional de acreditar un respaldo ciudadano mínimo sin afectar el núcleo esencial de derecho a acceso a cargos públicos. Bajo esta perspectiva, se considera necesario revisar y ajustar los porcentajes de apoyo ciudadano actualmente exigidos para las candidaturas independientes, a fin de garantizar condiciones más equitativas y accesibles para el ejercicio de este derecho político electoral. Por ello, se propone reducir el porcentaje de respaldo ciudadano requerido para las candidaturas a diputaciones, integrantes de ayuntamiento y presidencias de comunidad, privilegiando un modelo que facilite la participación política de la ciudadanía, sin menoscabar, por supuesto, la necesidad de acreditar la representatividad mínima que debe tener. La reforma busca fortalecer el principio democrático y ampliar las vías de participación política, evitando que requisitos excesivos se conviertan en barreras injustificadas para el acceso de la ciudadanía a las candidaturas independientes. Asimismo, esta propuesta contribuye a generar condiciones de mayor igualdad en la contienda electoral, favoreciendo la pluralidad política y el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales en armonía con los principios constitucionales de progresividad y máxima protección de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Sí, maestra Fernanda, pues agradecerle también, excelente ponencia. Nos llevamos también la propuesta, una propuesta como todas las propuestas muy completa, y pues vamos a seguir con el maestro Adolfo Carrasco en representación del diputado Valentín Zainos del Partido Nueva Alianza. Muchas gracias, saludo a todos los presentes, tengo un saludo de parte del diputado de usted, celebrando que esta comisión tiene de realizar estos foros, que se apoyan porque precisamente estamos escuchando todas las voces técnicas y sobre todo que viven el proceso electoral. Precisamente por eso, cuando más o menos en el mes pasado presentó el diputado una propuesta de reforma a las instituciones y procedimientos electorales, el 14 de abril dio lectura y es puntualmente y coincide mucho con lo que la maestra Yael Cervantes comenta, es en relación a lo que es el registro de candidaturas. Aquí el punto medular que sí coincide mucho en lo que establece la maestra que me antecedió es precisamente despojar este cuello de botella que está sucediendo desde el proceso de los dos procesos pasados y el proceso 2023 y 2024, que fueron caóticos para el Instituto de las carpetas de elecciones. Realmente se dio un escenario complejo que derivó muchas situaciones, y precisamente para abundar un poco en el contexto, porque claramente ya no lo dio la maestra, hubo ciertas consecuencias que son advertibles y que sí resultan un poco alarmantes. Por ejemplo, que para el tema de las postulaciones de elecciones a diputados tardaron entre 9 y 14 días en poder ser registrados. Obviamente esto no impactó en el periodo de campañas porque el plazo establecido les dio perfectamente tiempo para poder analizar lo correspondiente y emitir, en este caso, los acuerdos de registro. Pero hablando de ayuntamientos, los registros, los acuerdos de registro se dieron en el último día previo al inicio de campañas. Obviamente porque el instituto no tenía el anclaje legal, y eso se dijo, se reconoce que el instituto no tenía el anclaje legal necesario para poder hacer o generar este tipo de situaciones antes. Con los 19,000 registros o 13,000 registros que se dieron en el proceso pasado, se dio un cuello de botella importante.
¿Qué provocó esto? Pues que prácticamente todos los partidos políticos empezaron sus campañas entre 4 y 6 días ya iniciadas las campañas. Eso generó un descontrol complejo, pero esto se hizo todavía más evidente en presidencias de comunidad, donde llegamos hasta los 9 días de iniciar las campañas electorales. O sea que un tercio de la campaña electoral se perdió en buscar repetidamente el registro de candidaturas. Y como apuntamiento, quiero decir que se les negó a los partidos en más de una ocasión su propuesta de solventación. Algunos partidos cayeron hasta en 3 repeticiones para poder lograr el registro. Obviamente eso también generó cuestiones que derivaron en infracciones electorales, y eso también se señala en la propuesta de reforma que se le dio lectura, como repito, el 14 de abril, que pues obviamente algunos partidos, lamentablemente algunos candidatos, tuvieron que iniciar campañas saltándose de aquellos que ya tenían su registro, sobre todo diputados. Entonces obviamente aquí tenemos un problema que ya se hizo evidente y además ya se hizo demasiado complejo, y por esa razón la propuesta muy en concreto, que busca obviamente solucionar esta situación y aún un poquito más en lo que establece la consejera, es precisamente adelantar el calendario de registros. Tenemos hoy en día un plazo actual para presidencias municipales o integrantes de ayuntamientos y presidentes de comunidad del 16 de marzo al 4 de abril. Lo que se busca es obviamente el adelanto en este caso de diputaciones, y obviamente para poder en este caso tener un dato específico es mover el plazo. También voy a sacar el dato correcto, está ahí lo de la propia. Hoy en día el plazo para integrantes del ayuntamiento contemplado en el 144 de su fracción tercera y cuarta es del 5 al 21 de abril para integrantes de ayuntamientos y del 5 al 21 de abril presidencias de comunidad. Lo que busca la propuesta básicamente es el adelanto de este registro o de este plazo del 16 de marzo al 2 de abril en las dos elecciones. Obviamente ha sido coincidente o reflejo con diputaciones locales. ¿Para qué? Para que precisamente los tiempos se cumplan y en este caso el Instituto Nacional de Elecciones tenga el tiempo suficiente para poder en este caso validar y hacer pronunciamientos precisamente sobre el cumplimiento o no de los registros. Porque recordemos, y ya lo dijo la consejera, estamos hablando de que este modelo que se creó en más o menos 2015 no contemplaba el creciente número de acciones afirmativas, que obviamente el principio de calidad de género ya es como tal constitucional, y obviamente ya se desfasó. Entonces sí requiere en este caso un adelanto. La propuesta en este caso es un poco más cauta. ¿En qué sentido? Generar reformas electorales sí puede generar un impacto benéfico, pero también en la práctica puede ser lo contrario. Obviamente lo que se busca, y en el entendido de que el instituto tenga esa herramienta, es probar un nuevo mecanismo que adelante los tiempos de una manera no tan compleja y que se haga a la par de las diputaciones locales. ¿Para qué? Para que precisamente se haga un llamamiento a los partidos cuando no se tenga en este caso el registro completo de acciones afirmativas y pérdida de género. Y por eso también modifica el 155, y en este caso aquí establece esa parte que le doy lectura. El Consejo General hará la revisión documental presentada, así como el cumplimiento de la constitucionalidad y legalidad de las solicitudes de registro. Con esto se abarca precisamente la cuestión de verificación de principios constitucionales y derechos humanos para las candidaturas contenidos en las acciones afirmativas. Y si de esta revisión advierte que los partidos políticos, en este caso, o los candidatos, tienen alguna situación que no tenga anomalía, más bien que tenga anomalía, se dará un plazo que establecerá el 156, y este es el punto medular de esta propuesta, porque no se podría modificar el 144 sin esos 3 artículos. Y aquí el 156, que en este caso establece el plazo de 8 días que actualmente se tiene, divide en 3 fracciones este artículo para en este caso establecer lo siguiente. Para la fracción 1, que es el caso de gobernadores, resolverá dentro de los 8 días y ese se contempla de la misma manera. Para el caso de la fracción segunda, que es de diputados, se darán 9 días, o sea, se extiende un día de plazo. En el entendido de que la media es de 14 días a 9 días,
y en este caso va a emitir el acuerdo correspondiente. En el caso de que se adviertan deficiencias o omisiones, el Consejo reservará el registro. Ya se contempla desde la ley la reserva del registro que se ha venido dando y que finalmente encontraba sustento a las capacidades jurídicas que tenía el instituto para generar. Y se concede un plazo de 9 días para subsanar omisiones con motivo de esta reserva. Así el instituto ya tiene la posibilidad de generar una resolución clara y obviamente se preserva, bueno, tal vez hablar un poquito más adelante, la facultad reglamentaria que tiene el instituto para poder, en este caso, definir estas situaciones más puntualmente en su manual y su lineamiento que han venido extendiendo. Y la última parte es, que es la más medular, referente a la tercera y cuarta fracción, verificará la constitucionalidad de la misma manera y en este caso otorgará 9 días para subsanar las omisiones. Obviamente esto también repite el mismo procedimiento, repite la misma situación y preserva o busca preservar que se cumplan las acciones afirmativas de paridad de género y que el instituto se vea pues totalmente colapsado, no por falta de capacidad, sino por situaciones humanamente considerables. Han trabajado hasta 24 horas para poder completar los registros y que se complementa mucho con el tema digital. Y precisamente por eso se dio esta propuesta. Me parece que es puntual para un problema ya medular, algo que ya se volvió sistémico, que ya nos está afectando a todos los actores políticos y que sí considero que vale la pena puntualizar y sobre todo abundar, incluso también tomando mucho lo que se pueda decir en estas mesas y lo que ya la maestra Janet ya mencionó, y que pues básicamente es eso, buscar resolver un problema que sí está afectando a los partidos políticos, pero sobre todo está afectando derechos políticos electorales, y no solo de ser votado, sino de votar. La ciudadanía merece tener la oferta política desde el primer día en que inician las campañas, y obviamente evitar infracciones electorales que también se acuden al instituto, porque finalmente todas las infracciones electorales llegan al instituto y las tienen que sustanciar. Entonces sí es importante, me parece, que por los plazos que se tienen en tiempos, contemplar este tipo de reformas que quizás no son tan amplias, pero pretenden o buscan solucionar puntualmente ciertos aspectos que ya nos están afectando y que seguramente van a crecer precisamente por el hecho de que ahorita tenemos una campaña de gobernador y que obviamente la efervescencia política va a ser más amplia. Entonces, esa sería la situación y es de mi parte la intervención. Muchas gracias, diputado, y muchas gracias a los presentes. Sí, maestro Adolfo, pues agradecerte la ponencia, datos específicos de la propuesta del diputado Vladi también ya está en comisión, y pues el tema de las fechas de registro, pues también igual hay que enfocarle porque es una nueva realidad también de la inclusión de acciones afirmativas en los registros de planillas de municipios, entre otros. Entonces, pues vamos a continuar con la licenciada Ms. Eugenia Garduño. Como le había comentado, ella es encargada del despacho de la vocalía ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tuxtla. Muchas gracias y adelante, licenciada, que vamos a tener la cara. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal a todas y todos ustedes? Bueno, muchísimas gracias, diputado, por la invitación al Instituto Nacional Electoral. Estamos aquí, pues, básicamente para emitir una opinión operativa acerca de los procedimientos electorales que nos ocupan el día de hoy. Primero quiero referirme a la importancia que tiene la profesionalización de algunos órganos electorales y la importancia que tiene la experiencia de las y los funcionarios que se desempeñan en estos órganos, básicamente porque pues, son quienes se encargan de hacer un cómputo electoral, ¿no? Y de allí pues entregan una constancia de mayoría a las personas que resultan electas para los cargos públicos. Entonces me parece que abonaría mucho el que las personas que se eligen como integrantes de los órganos electorales, ya sea en los tipos distritales o municipales, puedan ser electos para los procesos electorales. Y obviamente se puede hacer una renovación de las personas que dejan de cumplir los requisitos por algún motivo durante el cargo, o durante el periodo, ¿no?, que están cubriendo,
Y entonces, bueno, pues podemos aprovechar esa expertise que van obteniendo, dejamos de tener curvas de aprendizaje tan cortas, y bueno, pues vamos haciendo procedimientos de esta forma, pues se garantiza de manera pues más eficiente que los resultados puedan estar pues de manera más oportuna y sea más certero el desarrollo que tienen estas personas en pues su desempeño, ¿no? Entonces, bueno, eso en un primer momento. La legislación federal así lo contempla en su artículo 91, nos tenemos también un derecho a ser ratificado por un periodo o por un proceso electoral más, pero bueno, eso pues puede afinarse dentro de la comisión. Hay una discrepancia entre la ley local y la ley federal. Tiene que ver con cuándo entregamos los paquetes electorales a las mesas, a las presidencias de las mesas directivas de casillas. Y eso es muy importante, es muy operativo y es algo muy pequeño que puede tener un impacto muy positivo en el trabajo que realizamos en la institución. La legislación federal prevé que los paquetes electorales se entreguen, dice, 5 días previos al anterior. Esto es de lunes a viernes, ¿no? Y la ley local dice 5 días previos a la jornada electoral, esto es de martes a sábado. Entonces, aunque hemos tratado de resolver esta situación, el proceso electoral tras proceso, nos pone pues a veces en un predicamento, porque también tenemos muchas personas que son funcionarios de casilla y que solamente nos pueden recibir el paquete electoral el lunes muy temprano porque ellos salen a otras entidades a trabajar y no van a regresar hasta el sábado, pero el sábado el lunes ya tienen una imposibilidad para entregar paquetes. El viernes deben estar hacia la web. Entonces tenemos pues esta posibilidad de empatar hoy este artículo en la legislación y que bueno, pues nos deja a todos en la misma posibilidad de entregar pues de lunes a viernes estos paquetes electorales. Luego, hay una situación que también, bueno, ya lo comentamos un poco aquí, nada más que a mí, más que el procedimiento o el trabajo operativo que se realiza en el DICE puede ser más complejo llevar 4 paquetes electorales, a mí me preocupa más el cómo el funcionario de la mesa directiva de casilla lleva estos 4 paquetes electorales a la casilla, ¿no? Hay una imposibilidad material para que esto suceda, porque son esos 4 paquetes electorales más los federales, ¿no? Entonces, estamos hablando de 5 paquetes electorales que contienen la documentación electoral más el material electoral, que tiene que ver con los canceles, las mamparas y las urnas. Entonces, bueno, estamos hablando que el paquete federal pesa más o menos 13 kilos, cuando son 3 elecciones, ¿no? En esta ocasión se lo vamos a tener una, va a ser menos, pero ese paquete federal lo acompañan 4 paquetes más chiquitos, que son los locales, que contienen en esta ocasión van a contener una elección cada uno. Entonces es muy oportuno que solo existan 2 paquetes electorales por tipo de consejo, es decir, el paquete que va al consejo distrital y el paquete que va al consejo municipal, pues según sea el caso. Y entonces, bueno, esta que podrá ser una reforma pues muy sencilla, operativamente significa mucho no solo para el órgano electoral, sino para la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Entonces, pues es me parece un pendiente que tenemos dentro de nuestras legislaciones electorales. Adicionalmente, hay una discrepancia entre no es importante porque la asesoría de la jornada electoral la tiene el Instituto Nacional Electoral, pero en la hora de la instalación de la casilla, si se pudiese pues arreglar, ¿no? También sería esto interesante, aunque no impacta, digamos, de manera profunda algún trabajo de la institución. Lo que creo que sí tenemos, y creo que es una deuda pendiente que tenemos con la ciudadanía en el extranjero, es que se puedan iniciar los trabajos para el voto de las personas
mazcaltecas, ¿no?, que radican en el extranjero y que puedan ya emitir su voto, como lo tienen ya la mayor parte de las entidades en nuestro país, y que pues bueno, se exploren ya las posibilidades que tienen que ver con pues el voto postal, o el voto por internet, o el voto presencial en el consulado, como bueno, pues ya ha sido una práctica recurrente en la última década en nuestro país. Finalmente, quiero decirles que el artículo 213 de la legislación que regula las casillas especiales en nuestra entidad solamente prevé el voto para gubernatura y diputados locales, aunque en la práctica por también pues algunas situaciones que tienen que ver con los mandatos del orden federal, estas casillas tienen que ser dotadas para todas las elecciones a las que correspondan votación en esa casilla, que podría llegar hasta el nivel de presidencia de comunidad, si fuese el caso. Pero están excluidos totalmente los ayuntamientos en las casillas especiales. Entonces sería muy deseable que esta parte que tiene que ver con que se prevea que se puede, o que las personas cuando están fuera de su sección electoral pueden votar por todas las elecciones a las que les corresponda votar según la casilla a la que están asistiendo. Y que bueno, pues hay reglas de votación muy específicas y también muy complejas para las casillas especiales, pero que se atienden desde los órganos electorales de manera pues muy eficiente, y que hemos tratado de sortear con esta circunstancia desde el Instituto Nacional Electoral, y hemos instalado las mesas directivas de casilla en lugares en donde no se genere un conflicto con las presidencias de comunidad. Entonces, de entrada, me parece que podrían ya incluir en este artículo la situación del voto para los ayuntamientos, y bueno, pues ya podrían valorar la pertinencia de las presidencias de comunidad según fuese el caso. Creo que el comentario que realizaba al inicio de su intervención, presidente, que tenía que ver con cuánto participamos las personas en nuestra entidad, sí, es muy importante el 70.05% de participación en la elección de presidencia de la República en nuestra entidad. Es la segunda entidad con más votos en 2024, pero esta participación no se ve reflejada de la misma forma en todas las maneras en las que la ciudadanía puede participar. Es muy importante dar un impulso a la participación ciudadana como funcionarios de la mesa directiva de casilla, como observadores o observadoras electorales, en la participación comunitaria, en la pertenencia a nuestras comunidades. Entonces, con esto seguramente estaremos fortaleciendo la forma en la que todas y todos participamos. Muchas gracias. Sí, licenciada Mirna, muchas gracias. Como decíamos, el gran reto también es la participación ciudadana en todos los aspectos, votar, ser votado, que participen en la organización de la elección. Entonces, continuando con el programa, toca hablar a la maestra Fabiola Aburto, en representación del licenciado Freddy Rivera, director de la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, sede en Tlaxcala. Adelante, maestra. Gracias, diputado. Muy buenas tardes. Les agradezco a todos, a nombre del director de la Casa de los Saberes Jurídicos, el maestro Freddy Rivera Vega, la invitación para participar en estas mesas ciudadanas. Como Casa de los Saberes Jurídicos tenemos un área especializada en compilación de leyes. Nosotros como Casa no podemos emitir un pronunciamiento de la Suprema Corte, pero nosotros hacemos un puntual seguimiento de este tipo de trabajos, por lo cual me llevo la información, la comparto y les agradezco a todos ustedes. Muchas gracias, maestra. Siempre la presencia de la Suprema Corte
va a ser muy complementaria para cualquier mesa de trabajo. Entonces, siguiendo con el orden del día, continuamos con el compañero José Félix Morales. Él es representante propietario del Partido Acción Nacional ante el ITE. Adelante, Félix. Gracias, ministro. Para nosotros es muy importante participar activamente en estas mesas porque estamos convencidos de que si no hay una reforma electoral en este próximo proceso electoral del 27, tendremos peores problemas de los que ya hemos tenido en los procesos anteriores. Tendremos inequidades que desde hoy estamos visualizando y que necesitamos que la autoridad tenga la mayor cantidad de herramientas para poder dar cumplimiento a una vida democrática correcta. Nos ha costado demasiado a la ciudadanía de México llegar hasta estos momentos para tener un esquema regresivo que el partido de gobierno trata de llevarnos hacia una parte más autoritaria, hacia una parte peor de cerrazón y de incumplimientos de la propia ley. Así que no me referiré también en este momento a lo que trata la mesa, porque de entrada tenemos aquí especialistas en los procesos electorales. Sin embargo, hago un llamado al Instituto Electoral para que además de venir a hacer propuestas en esta mesa, tenga la atención de convocar a los partidos políticos allá en el órgano electoral para que podamos armonizar ideas, para que podamos hacer propuestas conjuntas y para que podamos juntos perfeccionar este andar y este entramaje operativo donde ustedes son la autoridad, pero nosotros somos los que participamos. No puede haber un trabajo unilateral, señoras consejeras. De entrada, aquí hago patente esta parte de que el Consejo General del Instituto de Estratega de las Elecciones es conjunto. No hay una división entre partidos políticos y consejeros. Nosotros concurrimos a esa mesa como parte fundamental. Nosotros y ustedes mantenemos una relación de unión. No podemos dividirnos. Entonces, me parece interesante que hagamos algunos planteamientos al respecto. Número uno, además de los que he hecho en otra mesa, necesitamos tener correctamente establecido el día exacto del inicio de la elección. Necesitamos armonizar las fechas. ¿Por qué? Tenemos una fecha para arrancar el proceso federal. El Consejo General de la Autoridad Electoral Administrativa sesionará para determinar el día exacto y en el aspecto de la elección judicial tenemos otra fecha. Me parece que es momento correcto de establecer un día exacto para el arranque del proceso electoral. Dos, aprovechando esta parte que además es importante porque muchas de estas ocasiones, cuando hablemos de armonizar los temas federales con el enramaje local, caemos en muchas ocasiones en el tema de no hacerlo. Entonces, hoy que tenemos la obligación de armonizar el plan B, que no tiene mucho de electoral y tiene más de administrativo, sí vale la pena que se incorpore a nuestras leyes locales el tema del nepotismo, porque es una parte que el pueblo sabio, el pueblo bueno, dijo en esas mesas de oídas y no de escuchas. Entonces, es importante que se agregue esta parte para dejar muy clara la parte de la participación de las familias tlaxcaltecas que ya no deben tener el poder. 3. El tema de establecer el debate obligatorio en todas las candidaturas, o por lo menos de ayuntamientos hacia arriba. Es importante, pues claro, porque le estamos dejando la participación a la ciudadanía de escuchar las propuestas, de saber quiénes eventualmente podrían representarlos y que vendría a darle mayores elementos a la hora de decidir su voto ciudadano. Y finalmente, dos temas que siguen causando escozor en el tema político nacional. Uno, establecer como causal de nulidad la intromisión de la delincuencia organizada. Es fundamental, porque hoy
pareciera que los temas de inseguridad no alcanzarían a nuestro estado más seguro en toda la República. Sin embargo, hoy, todos los días, tenemos problemas de inseguridad y por supuesto que esto viene acompañada de la presencia de delincuencia. Lo que no queremos es que Tlaxcala vaya a tener aspectos peligrosos donde puedan incorporarse estas personas de dudosa calidad moral a los procesos electorales. Entonces, sería fundamental que lo estableciéramos como una causa de nulidad cuando, obviamente, se logre la prioridad de este planteamiento. Y por último, ahora que lo comentaba en mi última intervención en otra mesa, es importante que lo que pasó en la queja que presentó el Partido de la Revolución Democrática en torno de la promoción anticipada de una persona de nombre Alfonso Sánchez, es él, Alfonso Sánchez. Esta parte dejó mal parado al Instituto Electoral. Primero, porque la comisión estableció la aplicación de las medidas cautelares y la otra mitad del Consejo dijo que no. Y con el voto de calidad del presidente no se logró parar esta fuerte invasión del nombre en todo el Estado, que además de barras, además de lonas espectaculares que cuestan muy caros, de trípticos, de dípticos y de incluso la participación activa de gente del gobierno, el Instituto Electoral, la mitad del Instituto Electoral dijo que no a las medidas cautelares. Entonces, me parece importante que a razón de esto pudiéramos tener una tipificación que ya está de alguna manera en la ley, pero clarificarla, de la promoción personalizada anticipada de las personas, que pueda tener como consecuencia, en la eventualidad de ser candidatos, la negación de su candidatura, porque de lo contrario, en este momento, tenemos un presidente municipal que anda por todo el estado, menos en su lugar, en su demarcación. Es un presidente municipal que no sabe quién está pintando las bardas y tampoco sabemos de dónde provienen los recursos para hacer este tipo de trabajo. Entonces, creo importante que se tipifique este tipo de promociones porque no es el único. Hoy tenemos al alcalde de Amajac también recorriendo casualmente todo el distrito, invitando a la feria con un tríptico donde va la imagen de su persona, donde va el nombre de su persona, y así tenemos a Saín en San Pablo, a Petatitlán, y así tenemos una cantidad importantísima de personal político que trata de incidir en la imagen, con su imagen hacia la ciudadanía de su demarcación. Bueno. Sí, compañero Félix, gracias por tu participación. Recordar también que se haría una invitación a mis compañeros legisladores. Pues el Pleno no está peleado con estas mesas y estamos a buen tiempo también para formalizar iniciativas a los que tengan grupo parlamentario. Entonces, continuando con el orden del día, vamos con la mesa. Vamos a continuar con el representante ciudadano Jorge Aguatzi Saldaña, representante ciudadano, y recordar también que pues las mesas tienen ese carácter y hay que escuchar a ver qué nos dicen nuestros ciudadanos. Adelante, ciudadano Jorge. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer el espacio al diputado Silvano Garay Loredo. Es muy importante en estas mesas de diálogo escuchar la opinión de los ciudadanos. Y de igual manera, todo con respecto a las autoridades y ciudadanos aquí presentes. Comparezco desde que esta edición estrictamente ciudadana, comparezco de las reformas electorales deben construirse no solamente desde una lógica institucional o partidista, sino desde las necesidades reales de la necesidad. La democracia no puede limitarse únicamente al acto de votar o de un cierto número de años. Una democracia sólida requiere confianza, participación, transparencia, cercanía entre autoridades, de ciudadanos, y precisamente ahí es donde considero que hoy tenemos importantes retos que atender. Por ello quiero proponer en la mesa, para fortalecer nuestro sistema
electoral de Tlaxcala. La primera propuesta es fortalecer verdaderamente la participación ciudadana permanente. Hoy muchos ciudadanos sienten que solamente son importantes durante las campañas electorales. Después de la elección, la comunicación entre representantes y sociedad prácticamente desaparece, es nula totalmente. Eso genera desconfianza, apatía y un crecimiento alejado de la ciudadanía respecto a las instituciones. Por ello propongo la reforma electoral contemple mecanismos obligatorios y periodos de rendición de cuentas ciudadanas para todos los cargos de elección popular, donde las autoridades tengan la obligación legal de realizar encuentros públicos abiertos, accesibles y transparentes, con informes de actividades, uso de recursos y cumplimiento de compromisos. Siendo ejercicios ciudadanos supervisados por las autoridades electorales y abiertos a un escrutinio público, la ciudadanía no solamente debe votar, debe poder evaluar constantemente a quien eligió. Por ello considero importante avanzar hacia campañas más digitales, más orientadas al debate, para que los ciudadanos conozcan las propuestas de candidatos y futuras autoridades de funciones. Debemos garantizar equidad para candidaturas independientes y nuevos perfiles ciudadanos que muchas veces se enfrentan a enormes barreras económicas y burocráticas para participar. Debemos garantizar, si queremos una democracia más representativa, debemos abrir verdaderamente las puertas a la participación ciudadana y no solamente fortalecer a las estructuras tradicionales. Muchas veces exigimos ciudadanía, pero no hemos construido una verdadera cultura de participación. La democracia se aprende, se practica y se fortalece todos los días. Por ello propongo que el Congreso, las autoridades electorales y las instituciones educativas trabajen de manera coordinada en programas permanentes de forma cívica, participación comunitaria y responsabilidad democrática. Necesitamos jóvenes que atiendan el valor de las instituciones, el voto informado y del respeto de la pluralidad. Pero también necesitamos instituciones capaces de escuchar las voces de las generaciones. La reforma electoral debe abrir espacios para jóvenes, mujeres, pueblos originarios y ciudadanos sin estructura partidista, porque una democracia puede o no aquella participación siempre de los mismos, sino aquella donde todas las voces pueden ser escuchadas. Las leyes electorales no deben modificarse pensando en la próxima elección, sino pensando en fortalecer la estabilidad democrática de los próximos años. Y en el momento donde existe desconfianza, muchas veces instituciones públicas, estos ejercicios de diálogo son valiosos porque permiten reconstruir puentes entre sociedad y gobierno. Finalmente, quiero reconocer que abrir estos meses de participación ciudadana es un paso positivo hacia la democracia. Escuchar a la ciudadanía no debe verse como formalidad, sino como obligación democrática, porque al final del día las instituciones electorales, los partidos políticos y los poderes públicos existen para servir a la sociedad. Y si queremos recuperar la confianza ciudadana, debemos construir una democracia más cercana, más transparente y más humana. Tlaxcala tiene la oportunidad de convertirse en un ejemplo nacional de diálogo democrático y construcción colectiva de reformas. Y bueno, compartiendo la opinión del compañero José, como estudiante de criminología es muy importante el foco de inseguridad que está habiendo en nuestro estado. Entonces es igual una buena propuesta para que se pueda enfocar más en ese tema por todo lo que ha acontecido estos últimos tiempos en nuestro estado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Jorge por la participación. Siempre la voz del ciudadano va a ser primordial en estas y cada una de las iniciativas que se presenten en este Congreso. Recordar también a la audiencia, a los ciudadanos que nos ven, que así como el compañero Jorge envió su propuesta, pueden enviarlo al correo comisión.asuntoselectorales26@gmail.com y por supuesto que van a ser bienvenidos a esta mesa. Entonces, continuando con los integrantes de la mesa, sigue el licenciado Miguel Arriola Vázquez, él es representante del partido Alianza Ciudadana. Adelante, Miguel. Buenas tardes.
Primero que nada, sí quiero agradecer la participación en esta mesa nuevamente, gracias diputado Silvano, a todos los que están presentes. Yo creo que voy a sonar un poco reiterativo porque la mayoría de lo que voy a decir ya lo comentaron, también que se refuerce. En primer término, yo creo que la cuestión del voto electrónico sí es algo que se tiene que analizar a fondo, porque ya lo comentaron hace rato. Yo creo que la cuestión tecnológica nos está rebasando y yo creo que sí tendríamos que hacer uso de ese tipo de plataformas para, en primer término, tener un poco de más certeza más de la que hay en la cuestión del voto. Y segundo, yo creo que con ese tipo de uso de plataformas se alcanzaría una mayor participación de parte de la gente. No todo el padrón electoral hace uso del voto. Entonces yo creo que el uso del voto electrónico planteado de diferentes formas haría que se alcance que haya un mayor alcance respecto de la votación desde los días de la jornada electoral. En segundo término, alguien tocaba el tema de que se hicieran los registros de los candidatos de las plataformas de manera digital. Yo creo que eso nos ahorraría bastante trabajo a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que estar esperando o nos regresan un documento o estar esperando el turno. Entonces es más fácil para nosotros que ya que nos dicen, ¿sabes qué? Este documento hay que corregirlo, para no dar doble vuelta, tener la capacidad de enviarlo por correo electrónico o algún tipo de medio que sea electrónico para no estar dando, digamos que, doble vuelta en ese aspecto y sobre todo estar retrasando el registro de nuestras plataformas. Ahora, en ese sentido también me adhiero a la propuesta que hacía el compañero respecto a la reforma del 144 para adelantar los registros. En el caso particular de nuestra plataforma, un candidato a presidente de comunidad ya estaba haciendo campaña. Cuando la segunda semana le dicen, sabes que tú no vas por cierta situación, entonces eso nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque nos deja con mucho menos tiempo del que marca la ley para tener una opción para que pueda ser votado, y también obviamente nos acorta el tiempo. Entonces a nosotros nos vulneramos ese aspecto. Entonces sí estaría bien que se adelantaran los tiempos, unos 15 días más, que por ejemplo para presidencias municipales fueran a partir de marzo, finales de marzo, los registros para presidencias municipales, sobre todo por la cuestión de que no, a diferencia de las diputaciones, no son dos personas, sino que es una planilla completa. Entonces eso amplía más el uso de papelería, tanto para nosotros como partidos, como la revisión cuando llega al instituto. Entonces estaría bien que adelantaran el registro para que nosotros, disculpen la expresión, para que no nos agarren con las prisas, ¿no? Entonces sí estaría bien que se hiciera una reforma concretamente en ese artículo para que nos dieran a nosotros como plataformas políticas la oportunidad de tanto hacer el ofrecimiento, el registro de manera temprana, para que nos dieran tiempo de que en el supuesto de que haya algún documento que no haya sido aceptado, tener el tiempo suficiente para poder corregirlo, y a su vez para que no nos coman los tiempos cuando ya se esté en campaña, por ejemplo en el caso de las presidencias municipales, porque si es muy corto el término y muchas veces no da tiempo que el instituto, por la carga de trabajo que tienen, que se aprueben en tiempo las planillas, y eso nos quita 1, 2, 3 días para poder hacer campaña. Si ya de por sí la campaña es un poco apretada, entonces el hecho de que no estén sesionando para aprobar las planillas que van a contener, nos quitan nuestro tiempo. Y muchas veces ya empezó la campaña y, por ejemplo, ya pasó el día, ya pasó 2 días, y a lo mejor un municipio no se ha aprobado. Entonces, si no se aprueba y nos dicen, ¿sabes qué? Falta este documento, ya perdimos 10 nosotros de campaña. Y eso nosotros, como plataformas políticas, nos afecta. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista sería uno de los puntos que se tendrían que revisar más concretamente, tanto para no afectarnos a nosotros como plataformas políticas,
respecto del tiempo de campaña, y dos, también para los que van a ser postulados, también estén en condiciones de tener la certeza de que cumplieron con la ley y van a tener el tiempo que marca la ley para hacer la primera campaña que les corresponde. Gracias. Perfecto, licenciado Miguel. Entonces, nada más aclarando, quiero suponer que el aumento en el término de la subsanación. No, Así es. el término para hacer el registro, es decir, ajá, para diputados del 16 al 25 de marzo, si se pudiera adelantar para que fuera, no sé, del 1 al 15 de marzo, para diputados, para que tengamos, bueno, o sea, yo creo que se podría ver un poco el tiempo de campaña y a su vez también, como se encuentra una de campaña, también a nosotros nos da un poco más de tiempo para que la ciudadanía dé a conocer las propuestas que nosotros postulamos y que también no les afecte en el hecho de que, bueno, lo mismo, si les afecta, si tienen un documento que a lo mejor está mal o que no pasa el filtro del ITE, se tenga también el tiempo para poder corregirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces las actas de nacimiento tienen algún detalle, una letra. Por poner un ejemplo, no las regresan, entonces hay que corregirlas. Perdemos 1 o 2 días en lo que la coordinación del registro civil nos las proporciona. Entonces ahí ya perdemos tiempo nosotros y los candidatos. Entonces sí está bien que se adelantaran los tiempos tanto para el registro y para la campaña. Sobre todo otra situación que también tuvimos, que fue la cuestión del SAT. En ese momento, mucha gente que se postula no tiene su cédula de identificación fiscal. ¿Qué pasa? Tenemos que ir al SAT, tenemos que darlos de alta y tienen que obviamente dar la cédula de identificación fiscal. No nada más nosotros, bueno, no nada más los candidatos van a hacer ese registro, sino que también hay gente que por cuestiones laborales lo hace. Entonces eso hace que, ¿sabes qué? La cita es para dentro de 2 días y resulta que el registro termina mañana. Entonces eso también a nosotros nos deja con el tiempo bastante agitado y las personas que pretenden postularse dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque no tengo este documento. Entonces eso, digamos que la premura del tiempo sí nos afecta en cuestión de documentación también. Entonces sí, desde mi punto de vista sí estaría en posición de más énfasis en ese aspecto, para que nosotros como plataformas políticas tengamos el tiempo de que si un documento nos va a hacer falta o que no pasó el filtro del ITE, podamos tener el tiempo suficiente para volverlos a visitar, se corrija el problema que se llegue a tener y se tenga todavía un poco de sobra, por así decirlo, para que no tengamos problemas en el momento de que uno, la autorización para poder contender, o sea, respecto de la autorización de ITE, por medio del Consejo, no esté tan apretada y no esté encima de los tiempos electorales, es decir, del tiempo de campaña. Por eso es que se pide que se adelante los tiempos. Perfecto, licenciado Miguel. Bueno, ahorita ya agotando ya todas las ponencias, agradecerles también nuevamente y continuamos con 3 minutos por cada ponente, si así ustedes lo desean participar. Adelante, maestro. Bien, solamente en torno a lo que se acaba de contar, y es un dato importante también que tenemos que resaltar para esta cuestión de los registros, es que no solo es los registros individuales. Recordemos que las acciones afirmativas y paridad de género tienen 2 bloques en los cuales debes cumplirlos. En este caso, que es paridad horizontal y vertical, y un ejemplo en particular es que si tienes 60 ayuntamientos, pues tienes que tener al menos 31 y 29, ¿no? Hablando de mujeres, pero en este caso sería horizontal. Y vertical sería que en tu integración de planilla de ayuntamientos tengas mujeres de manera escalonada. Ahora bien, recordemos que la acción afirmativa nos puso parámetros específicos para las acciones afirmativas, para las minorías: 20% jóvenes, 8% cuotas indígenas, 3% población LGBTIQ+, y 2% para personas con capacidades diferentes y candidaturas migrantes, que surgió precisamente de una impugnación y que agarró, en este caso, el instituto, ya casi iniciando esta etapa, que tuvieron que adecuar sus lineamientos para poder dar. Entonces,
la complejidad se hace todavía más evidente. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir de manera horizontal y vertical las acciones afirmativas. ¿Qué quiere decir con esto? Si el partido tal no cumple con la cuestión de los 20% para jóvenes, todas sus planillas serán afectadas. Para municipios, los 60 ayuntamientos. Entonces, visualizar el problema implica la necesidad puntual que tiene, en este caso, el Congreso, y en este caso favorecer a las instituciones, tanto en este caso puntualmente al Instituto Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque de lo contrario el escenario se va a repetir. Es casi un hecho. Y es obvio que va a pasar. ¿Por qué? Porque pues no es que falte capacidad, los partidos ya tienen 2 procesos integrando planillas en este tipo de situaciones. Lo que está faltando es el tiempo, porque realmente materialmente no somos máquinas. Tenemos que estar trabajando, el instituto se ha visto con una centena de personal para tratar de, en este caso, dar un registro. Entonces, integralmente la conclusión, y me allana un poco la cuestión que plantea la maestra Janet, es integralmente puede ser con la cuestión de digitalización, homologado a la cuestión de personal, obviamente también se puede dar. ¿Por qué? Porque el mecanismo incluso ya te reconoce, ya ni siquiera necesitaría ser humano evaluando, porque ya te puede votar cuando esté mal un documento. Obviamente eso dentro de las capacidades presupuestales, pero si no, por lo menos para este proceso sí adelantar estos plazos. ¿Por qué? Porque sí evitaría una centenar de problemas, aunando también a la cantidad de PES que se pueden dar, precisamente porque los candidatos busquen posicionarse sin tener el registro. Entonces, esa sería mi intervención respecto a esta parte. Muchas gracias. Maestro, agradecerle por respetar el tiempo. Sí, nuevamente comentábamos de que existe una nueva realidad de integración de planilla. Entonces habría que enfocarnos en esa nueva realidad que existe. Ya lo dijo el maestro, esos porcentajes en los que se tienen que cumplir. Pues tanto el instituto también tiene que ver ese aspecto para poder hacer el trabajo bien hecho que ellos tienen, ¿no? Entonces, ¿alguien más que quiera participar? Adelante, consejera. Muchas gracias, diputado. Pues va muy de la mano con las 2 últimas intervenciones. Bueno, creo que aquí el maestro Adolfo Carrasco ha señalado un tema muy importante, que es el cumplimiento de acciones afirmativas y paridad de género, al que están obligadas las candidaturas a los partidos políticos, y pues deben de cumplir con estos porcentajes. En ese sentido es que justamente el hecho de que no se aprueben las resoluciones dentro de los 8 días que tiene el Consejo General para pronunciarse derivan de esta falta de cumplimiento. Es decir, el instituto dentro del plazo legal resuelve sobre la procedencia de estas solicitudes, pero garantizando el derecho de audiencia que tienen los partidos políticos, es que se les hacen 2 requerimientos. El primero, de 48 horas, para que puedan subsanar las comisiones o cualquier circunstancia que no esté cumpliendo con estos criterios. Y si hay un incumplimiento, nuevamente se le otorga un plazo de 24 horas para que pueda cumplir con estas, o pueda subsanar estas omisiones, y en caso de que tampoco en este plazo cumpla, pues la consecuencia es la negativa de los registros. Es ahí donde existe justamente este desfase, y donde para que puedan los partidos políticos subsanar es que pues ya empieza el plazo o el tiempo de campañas electorales, y es donde hay la afectación. Pero sí es importante señalarlo, porque siempre se señala que el instituto no sale dentro del plazo. Sí sale dentro del plazo, pero ante la falta de cumplimiento de paridad de género y de acciones afirmativas, pues tiene que garantizar este derecho de audiencia. Es algo que las autoridades jurisdiccionales han, en diferentes sentencias han señalado, y pues el instituto tiene que ser garante de esto. Y por otro lado, se señalaba también el caso de un documento que es la constancia de situación fiscal. Recordemos que las candidaturas están obligadas a la fiscalización, rendir cuentas al Instituto Nacional Electoral de los gastos que hacen en campaña. En ese sentido, en nuestra legislación local no se prevé la constancia de situación fiscal como un requisito para la aprobación o la negativa de los registros de candidatura, pero también es importante señalarlo que a la par presentan estos documentos porque se está alimentando el SNR,
que es el Sistema Nacional de Registro de Candidaturas, que tiene el Instituto Nacional Electoral. Pues este documento tiene más que ver con el tema de fiscalización, y tan es así que en el proceso electoral anterior, ante esta situación que comentaba el representante del PAC, pues justamente pues varias candidaturas tuvieron problemas para poder tramitar este documento, porque pues se iba muy adelante la fecha en la que el SAT les daba pues esta cita, a pesar de que pues, se remiten oficios diciendo que se tienen las facilidades, pues la capacidad operativa de la institución pues tiene también sus propias condiciones. Y para cerrar mi intervención, en el instituto, bueno, yo he escuchado aquí las propuestas que se han hecho respecto de adelantar las fechas. En el instituto deslizamos y dejamos sobre la mesa pues una propuesta. Nosotros creemos que el plazo de registro de candidaturas puede disminuirse, dado que pues en los últimos días es cuando realmente se concentra el mayor número de presentación de solicitudes de registro, es decir, que el plazo de registro de candidaturas sea de 5 días para las candidaturas a la gobernatura y diputaciones locales, y de 10 días para las candidaturas a ayuntamientos y presidencias de comunidad, que son realmente los días efectivos en las que las representaciones del partido político pues presentan sus solicitudes. Sí, muchas gracias, licenciada Janet, no tenerla en estos meses. Adelante, compañero de mesa, Félix. Gracias. Nosotros consideramos que no habría que modificar los periodos de registro. O sea, porque el tema de recibir dista mucho del tema de entregar registro. Porque no es que lleguemos tarde. Nosotros también dependemos de los ciudadanos y de las autoridades. O sea, para ellos es más fácil decir, ¿por qué no llegas? ¿Por qué llegas los últimos 5 días? Pues si tuviéramos todas las candidaturas hechas, porque además es un tema político, ¿no? Es un tema de ajuste de candidaturas. Los partidos políticos en general tienen que ajustar sus candidaturas a veces los últimos 5 días. Entonces, tener los 15 días me parece correcto, solo si el planteamiento que se ha hecho y que coincidimos, regresarlo o ponerlo del 15 al 31 de marzo. Y tienes todo el mes de mayo para establecer los plazos para los requerimientos, para el cumplimiento, etcétera, y que estas resoluciones no vayan más allá del inicio de las campañas que ya están marcadas el día 32 de mayo. Entonces, creo que hay 30 días fenomenales. Ahora, ante todo esto, esos probables 5 días siempre van a chocar con el tema del personal que no alcanza en el distrito electoral, y además, humanamente, no es correcto que tengan tanto tiempo allá el personal, literalmente quemados, recepcionando registros hasta las 3, 4 de la mañana. Entonces, creo que esa parte nos llevaría a estar una vez más. Me pareció correcto lo que en el último proceso hicimos, es decir, una especie de turnos por partidos políticos para que vayamos teniendo ocupadas las mesas y no vayamos más allá del horario humanamente correcto. Entonces, creo que si dejamos este periodo de registro de 15 al 30 de marzo y dejamos todo mayo para resolver lo que se lleve a cabo ahí en los registros, y terminaríamos, o sea, 30 días son más que excelentes para que el autor electoral pueda definir la procedencia o no de las candidaturas. Gracias, compañero Félix, por tu participación. ¿Alguien más que quiera participar hasta por 3 minutos? Perfecto. Bueno, pues igual comentar las próximas mesas. La próxima mesa es el día lunes. En la próxima semana vamos a tener 3 mesas. Señor secretario, tenemos 3 mesas ya previstas. Recordar también que por acuerdo interno de la comisión habrá la posibilidad también de abrir hasta una mesa más. Entonces, vamos a seguir con este trabajo. Les agradezco a todos, a todas, a los medios de comunicación, y les pido a todos ponerse de pie para dar clausura a esta mesa de trabajo. Siendo las 13 horas con 40 minutos, damos por clausurados los trabajos de esta mesa electoral para la construcción de una reforma electoral para el Estado de Tlaxcala. Enhorabuena y gracias a todos.